Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo a otro episodio del canal de Alfonso Fraile. ¿Te pasa que tienes una gran confusión sobre si es cierto o no que el gobierno de China, los distintos gobiernos de China, regionales y el central, están dando ayudas a la industria del automóvil eléctrico y que hay una competencia desleal respecto a Europa o a América? Europa no está dando ayudas a los fabricantes europeos, parece que las da, pero menos, pero cómo se calculan, pero cómo se hace. En fin, en medio de todo este caos informativo yo quiero arrojarte luz y para eso te voy a hacer hoy una propuesta. A mí personalmente quiero que el canal sirva de difusión, sabes que te lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir y lo repetiré muchas más veces, que es que la presión debe ir a los gobiernos y a las empresas y no a las personas. Es mi tesis y mi opinión personal, pero si la tuya es la contraria, puedes dejarlo en los comentarios si te parece. O también en una encuesta que te pondré. Bueno, pues para salir de dudas vamos a entrar en... Yo voy a pasar de la protesta a la propuesta. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, te lo aclaro. Todos los gobiernos de todos los países que yo he podido testear, que son varias decenas, más de 60, ofrecen ayudas de muy distinta forma. Hay múltiples formas de hacer ayudas. Lo primero, ¿y por qué a la industria del coche eléctrico sí y a otras industrias no? Bueno, pues es que esa afirmación ya parte de una falsedad. No hay industria o sector de actividad en los últimos 3 siglos en la historia de la humanidad que no haya recibido diferentes formas de ayuda. Hay centenares de maneras de ayudar. Quizás centenares me pasa un poco, pero decenas, literalmente, no te las voy a enumerar todas porque esto se convertiría en la historia interminable. Pero a lo que quiero ir y lo que quiero que te guardes, y si te interesa el tema lo puedes guardar en YouTube en la pestaña de para ver más tarde, porque mi propuesta va a seguir en pie durante varios años. La única forma posible y eficaz de ayudar a la implantación del vehículo eléctrico. A su vez, esa implantación tiene que ver con el conjunto de electrificación de la economía y tiene que ver más que con el hecho del calentamiento global y el cambio climático, que es lo que nos hacen ver permanentemente. Aquí te voy a manifestar también una discrepancia mía personal, porque donde se está restringiendo el tráfico es en todas las ciudades grandes, en determinados puntos, pero por las sustancias que afectan a la salud de las personas más que a la alteración del clima. O sea, la principal emisión nociva de los vehículos de combustión es de dióxido de nitrógeno. También, por supuesto, de CO2, pero el dióxido de nitrógeno es muy dañino para la salud de las personas y muy poco o irrelevante para la alteración del clima. ¿Por qué? Porque se disuelve en la atmósfera muy pronto. Te lo he explicado en el vídeo del canal, que lo tienes en la sección de energías renovables, de las cosas que se miden y las diferencias entre unos motivos y otros, la salud de las personas y la alteración del clima. En cualquier caso, como en eso existe un consenso muy amplio, la forma de hacer, que con frecuencia puede ser un poco chapucera, es lo que varía. Entonces, para no olvidarme yo porque es importante, sí, me quedan dos cuestiones muy sencillas. Vamos a ver, lo que tienen en común todas las organizaciones, ya sea gobiernos, empresas, no gobiernos, asociaciones, fundaciones, centros educativos y familias, es que disponemos de un presupuesto. Y el presupuesto consta esencialmente, quédate con que los conceptos son lo importante, de ingresos y gastos. Como ya te he repetido alguna vez, tu ingreso es mi gasto. Para que alguien ingrese algo, alguien tiene que gastar algo. Y aquí en concreto, en el caso que nos ocupa de la industria del coche eléctrico, el principal asunto que tenemos que tener en cuenta es que para que la ayuda a la compra de vehículos eléctricos sea eficaz, no tiene que haber para las personas un descuento o un aplazamiento o una desgravación en el impuesto de la renta de las personas físicas al año siguiente de haber realizado la compra. No, eso no funciona. Lo que funciona es una ayuda directa. Pero eso no significa que el gobierno tenga que ingresarnos en nuestra cuenta corriente el dinero, el importe de la ayuda. No, porque eso, entre otras cosas, en muchísimos países probablemente chocaría con todo el ordenamiento jurídico y no sería viable. La manera de hacerlo es, y tiene que ser solo una, que es que si el vehículo cuesta 25.000 euros o dólares y la ayuda es de 5.000, que mi desembolso sea de 20.000 directamente. ¿Y qué pasa con esos otros 5.000? Pues esos otros 5.000 es algo que tienen que acordar y negociar las empresas y los gobiernos para ver la forma de resarcir a las empresas, que podrían vender más o ingresar más por cada venta de coche y van a ingresar algo menos. Bueno, pues se puede hacer un aplazamiento de cuotas a la seguridad social o al IRPF de las personas que tienen empleadas. Insisto, hay decenas de maneras de hacerlo, pero para ti y para mí, si la ayuda es de 5.000, hipotéticamente hablando, y el PVP es de 25, mi contrato será de 20.000. Si lo voy a pagar al contado, pagaré los 20.000, y si lo voy a pagar a plazos, en cada una de las cuotas tendré ya un descuento para que el total final de cuotas a pagar sume 20.000.
Nada más y nada menos, es así de sencillo. Si tienes otra forma de verlo o te parece que hay una propuesta mejor y más eficiente, por favor, no dejes de decírmelo en los comentarios. Y si te interesa que siga explicando y aclarándote este tipo de temas, apúntate y sígueme. No te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.